Hey tú, emprendedor, de todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radiolab Chile, la radio de los emprendedores. Son la Vicky y la Poti, no son la Vicky y la Gaby. Son la Vivi y la Pati. Wonder Womans, desordenadas, intensas, revoltosas y emprendedoras. Aquí comienza Factor M En Radio Lab Chile. Let's go, girls. Let's go, girls. Al aire. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Factor M aquí en radiolabchile.cl. Hola, Vivi. Hola Patita, buen día, ¿cómo estás? Y qué bueno tenerte de vuelta a la radio, al programa aquí en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores, como dices tú permanentemente cuando hacemos el programa. Qué bueno que te recuperaste, qué bueno que volviste a ser tú, que ya no estás con esa voz profunda. De ultratumba. Claro, qué bueno, sí, qué rico que te recuperaste, ya entretenido hacer el programa. Hoy día estamos con una nueva edición del programa Factor M. Hoy día no tenemos invitados por una razón súper específica, porque aparte de tenerte de vuelta, la idea es que podamos hacer un resumen de todo el acontecer que se ha dado desde marzo hasta ahora. Entonces, no marear a la gente, no marear a los que nos escuchan, sino que un poquito ordenarlos así cuando uno dice, ya chiquillos, juntémonos y vamos anotando la pauta de los temas importantes y de las cosas que han pasado. Entonces hoy día, en esta retrospectiva, puedes revisar todo el acontecer nacional que se ha ido dando a partir después del 18 de octubre y luego ahora con post-coronavirus iniciado en el mes de... No que se haya iniciado, porque partió en diciembre, más o menos con las primeras señales en Chile. Pero aquí en Chile, como el fuerte, el intenso fue a partir de marzo. Así que qué rico tenerte de nuevo, Patita, aquí de regreso a revolver el ecosistema. Sí, no, muchas gracias. Y claro, el día martes, oye, súper buen programa, me encantó. Lo disfruté bastante dentro de lo que estaba consciente mientras veía el programa, porque efectivamente estaba un poquitito, me agarró como una especie de, no fue coronavirus, gracias a Dios, pero me agarró una especie de enfriamiento, podemos decir, estuve súper agripada, pero por un día. Entonces, claro, no iba a venir al programa sin verme glamorosa, o sea, eso por ningún motivo. Así que... Hay un dicho muy, muy antiguo que dice, primero muerta que sencilla. Antes muerta que sencilla, claro. Entonces, claro, con las bellezas que estaban ese día, la Vivi y nuestra querida Dayan, no iba a venir yo a embarrar el cuadro, digamos. Iban a decir, oye, invitaron a un zombie aquí, ¿qué pasó? Así que preferí abstenerme para mantener la dignidad del programa. Pero no, gracias a Dios ya estoy bien. Pero sí, yo creo que era súper importante que dedicáramos un programa, bueno, nuestro programa también tiene muchas sorpresas, pero dedicar un poco también al recuento. Yo creo que hemos tenido una especie de bombardeo constante de novedades en el ecosistema. Ha estado todo muy movido desde octubre, en realidad, que veníamos empezando a salir, asomando la manito para afuera, y viene este coronavirus, que ya al final del día ha sido, yo creo que este sí que ha sido un estallido, yo creo que, porque este es un estallido mundial. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que considerar acá es que Factor M es un programa que está hecho precisamente para emprendedores y sobre todo para hacer aporte en el ecosistema desde el punto de vista más... No me quiero abocar solo a lo técnico, pero también a lo técnico y también sobre todo a el sentir, el tomar conciencia de lo que estamos viviendo y de dónde estamos, dónde estuvimos y para dónde vamos al final del día, porque hoy en día son tiempos de decisiones que a veces cuesta mucho tomar. Aquí hemos tenido muchos programas, por eso vamos a hacer este pequeño recuento de lo que ha sido esta temporada. No solo de la temporada, sino que en realidad, como tú muy bien decías, Vivi, de las cosas que han pasado, porque uno puede decir, vamos, que se puede, pero a veces cuesta demasiado. Ha sido
uno que la Vivi y yo estamos metidas tanto en tantos grupos, en tantos frentes, y nos toca escuchar de todo, nos toca escuchar al que ya no puede más, al que se le está ocurriendo recién emprender a partir de lo que pasó, que hay gente que ve la oportunidad recién de meterse en el ecosistema. ¡Qué valiente, Dios mío! Y bueno, intentar de esa manera un poco también ser aporte dentro de lo que nosotros podemos y dentro de lo que entregamos dentro del programa. Sí, Tita, mira, la verdad es que yo tengo aquí anotada en pauta una cantidad de temas no menores, y te voy a llevar a que revisemos un poquito las cosas que han ido sucediendo desde el 18 de octubre. ¿Y por qué te digo del 18 de octubre? Porque yo creo que ahí, aparte de ser la fecha muy, muy significativa en muchos procesos, pero sí en los emocionales y en los psicológicos que te quedan guardados en la retina. ¿Tú sabes dónde estaba yo el 18 de octubre? No, físicamente ¿En no Radio lo Lab? sé. En Radio Lab. En Radio Lab. Ese día había que... Sí, estaba en Radio Lab. Yo tuve que... A ver, llegué a la Radio Lab, tenía una reunión con Andrés fue así, y está grabado, hay video de eso. Yo llegué a la Radio Lab, supuestamente nos íbamos a juntar con Andrés, no me acuerdo para qué, para ver temas de lo que iba a ser la temporada, de verdad que no me acuerdo bien, pero el tema es que iba camino a Radio Lab y me encontré con que no había metro. Yo estaba en Vitacura y tuve que caminar desde Vitacura hasta la radio para que todos sepan, está ubicada en Huelén 10, Huelén con Providencia, a la altura del Metro Salvador más o menos. Entonces caminé desde Vitacura, o sea, un poco más arriba del Metro Tobalaba, hasta la radio, lo cual, bueno, yo soy chiquitita, tengo patitas cortitas y además camino muy lento por el tema de mi sistema respiratorio. Entonces me demoré al final, yo creo que el doble que se demoraría cualquier persona, me demoré 2 horas y media. Entonces, claro, y más encima se me acabó la batería del celular, que esa fue la peor parte. Entonces llegué a la radio y claro, Andrés ya se había ido porque Andrés obviamente desde la ventana de la radio que da justo hacia la Alameda, vio todo lo que estaba pasando, agarró maleta y se fue para llegar a su casa. Y nada, yo me encontré con toda la estampida de personas, llegué a la radio, subí, estaba todo oscuro, ni siquiera había luz, y de repente me pillo sentada en la escalera del edificio, preguntándome cómo volver a mi casa. Dije, ya, voy a esperar un rato, seguramente esto va a pasar. Yo dije, esto es una manifestación más, por el tema del metro, pensé yo. Cuando veía que pasaba el tiempo, al final me vine como a las 10:30, 11 de la noche, porque ya dije, chuta, o sea, estoy sentada en una escalera de un edificio donde ni siquiera tengo una propiedad, entonces no, claramente en algún momento esto puede ser problemático. Salgo y me encuentro, Vivi, una batalla campal, las barricadas, los autos atravesados, la gente gritando. Yo dije, ¿dónde cayó el meteorito? O sea, lo primero que pensé yo, ¿dónde cayó el meteorito? O sea, aquí algo pasó, esto no es solo una manifestación más de, no sé, alguna causa social súper importante de la cual no tengo idea, porque en ese minuto, como no tenía celular, tampoco podía ver qué estaba pasando. Y nada, me acordé que mi mamá de chiquitita siempre me acostumbró a tener un plan de contingencia en la mochila, y dentro de ese plan de contingencia tenía un celular chiquitito que tenía una carga del 10%, ponte tú, que no lo ocupo para nada, porque la cuestión es como la emergencia va a ser la última llamada de emergencia, y con eso empecé a tratar de grabar dentro de lo posible, y claro, pues efectivamente llego a la Plaza Italia estaba pero lleno de barricadas, pero la parte más compleja fue cómo vuelvo a mi casa. Yo ese día llegué a mi casa a las 2:30 de la mañana, y no tenía cómo irme porque no había metro, pero tampoco había micros. Al final pasó un caballero con una liebre, cobrando lucas el pasaje, bueno, emprendedor, y esa micro se llenó, o sea, pero se llenó, olvídate, íbamos todos colgando en la micro, y esa fue la que pasó, de hecho salió en las noticias, fue la único medio que pasó, que recorrió, digamos, todo lo que es Santiago de norte a sur, digamos, de Santiago. Y en esa micro me pude ir, si no, no habría podido irme. Y claro, cuando llegué a mi casa me encontré con las noticias y yo dije, chuta, o sea, realmente estaba en medio de una batalla campal, y ese fue el día 18 de octubre, por lo menos para mí. ¿Tú dónde estabas?
La verdad es que no tengo memoria afectiva de lo que pasó el 18 de octubre, donde estaba yo físicamente. No tengo la noción y claramente tengo que haber estado en algún minuto, en algún punto, trabajando, reunida o algo. Habría que ver efectivamente qué fecha, si era martes o jueves, y si no, donde estamos en la radio efectivamente, y si no, en alguna reunión. Pero sí tengo la noción de que efectivamente hubo mucho movimiento, y tengo la sensación de que volver rápido a la casa. Esa cosa con los recuerdos. Pero más allá de la situación que se dio ese día, en ese periodo se dieron como varios temas importantes que hoy día claramente ya no tienen el peso emocional de la contingencia que vivimos hoy día. Ese día se produjo el estallido básicamente con un detonante muy menor, que fue el alza del pasaje de los 50 pesos, de metro. Te fijas que fue claramente fue el detonante frente a toda la problemática social que se estaba dando en relación al abuso laboral, al abuso económico, al tema de los robos a través de distintos personajes o a través de organizaciones del Estado. Hablemos Carabineros, que se dio en el interior con robos en su más importante, todos los desfalcos a través de varios políticos que se estaban dando, partiendo de lo que se venía arrastrando desde el periodo presidencial anterior, te fijas, con el hijo de la presidencia, que fue no menor y que hoy día todavía no se esclarece. Bueno, en el fondo han habido una serie de hitos sociales que se fueron dando, que en ese minuto fueron la vitrina de toda esta situación, no solamente por las diferencias económicas, sino que también se dio la reivindicación de los derechos de las mujeres a través de la protesta femenina, el tema de la visualización de las diferencias de las pensiones, adulto mayor, el tema de la gente con habilidades especiales, discapacidades. Te fijas que también estaban en la palestra las problemáticas de salud, de educación. Entonces veníamos con todo un tema como re importante, y ahí en ese periodo se dio un resumen de poder generar una nueva constitución con la plataforma de una asamblea constituyente o a través de una figura mixta que hoy día en el fondo está como congelada en un proceso de que estamos tratando de sobrellevar la mejor manera posible esta pandemia a nivel mundial, ¿ya? Sin embargo, y es una de las cosas que uno siente en el ambiente, que post pandemia, aparte de todos tratar de retomar un camino y una figura de crecimiento y de economía, de país y todo lo más, va a haber un gran estallido social, porque obviamente hoy día la gente está mucho más empobrecida que hace 3 meses atrás. Está pasando frío, está pasando hambre, y la gente emprendedora, que es el mundo que nosotras dos normalmente nos movemos, por interno, tanto a ti como a mí nos han expresado de que existen muchas diferencias. A mí me tocó uno de mis ahijados que vive en Bajos de Mena, que lo quiero mucho, que tenemos una relación muy cercana, que en este proceso del coronavirus, de poder generar recursos y tener caja, y por último, para poder sobrevivir, un banco, por repactar estas 3 cuotas para poder desplazarlas hacia el final, le cobró 200.000 pesos de interés. Entonces, de verdad que todavía creo que como sociedad, como conciencia, no se ha tomado el peso real de qué manera las grandes holdings, las grandes organizaciones que son actores y decidores de situaciones, no han medido el peso que tienen sus acciones respecto de la sociedad. O sea, me parece aberrante que un banco todavía al día de hoy tenga esa postura. Ya están ganando por los créditos, o sea, no es una cuestión demencial. Entonces, la suma que ganan en este proceso, y más encima en una época de contingencia, leyendo las bases de lo que te manda, porque en el fondo aquí lo que te están diciendo es por el hecho de que usted corra o desplace 3 cuotas, y esto significa un nuevo contrato, y en ese nuevo contrato se va a dejar puesta la ley. Estas chicas te están cobrando 200 lucas operacionales. Me parece lo más suave que te voy a decir, que es aberrante, para no ocupar todos los epítetos posibles por habido y por haber. Pero más allá de eso, que es aberrante,
hay una efervescencia dormida de la gente, yo te diría del 80% de nuestra sociedad, que post-coronavirus va a tener una actitud súper distinta y bastante más, no sé si la palabra es agresiva, pero en el fondo queriendo resultados concretos ya. Entonces, en esa mirada me preocupa como parte de esta sociedad, como mamá, como emprendedora, que las políticas que ha tomado el gobierno, que son esencialmente para paliar un periodo específico de la economía, es decir, por un lado nos están dando la flexibilidad tributaria en todas las líneas, desde el más chiquitito al más grande, que puedas postergar un IVA sin impuestos, sin intereses adicionales, y lo pagues en cuota parcelado en los procesos que siguen. No pagues la contribución de una casa hasta aproximadamente por valorización fiscal de 130.000 pesos, por lo tanto la pago la contribución que se hace normalmente en abril, tú la puedes tomar y la puedes pactar en las otras 3 pagos anuales que se hacen en el tema de la valorización de los bienes raíces. Tienes el tema del pago del PPM, que te dicen no pague el PPM, pero también es como irrisorio cuando el 80% de la gente no ha podido vender. Entonces, ese pago de PPM es casi como, perdón, no te burles del resto de las pymes, porque en realidad si no estás vendiendo, difícilmente puedes generar ese pago. Entonces, ahí hay una contradicción de todas las decisiones y todas las decisiones que entiendo que son positivas y uno tiene que avanzar desde la mirada positiva, pero hoy día siento que no se está mirando el futuro país. Pero la verdad es que una de las cosas más importantes que tenemos que recordar es que la legislación y la normativa en términos generales en Chile tiene 2 características, pero que son transversales y se repiten y pareciera que nosotros nunca vamos a aprender. La primera es que la legislación y la norma en Chile, por lo general, es contemporánea a los hechos que la sustentan. ¿Me explico? O sea, del minuto en que nosotros publicamos la ley y esta ley entra en vigencia, la ley ya no sirve. Y eso es algo que me van a perdonar los juristas, yo sé que van a colgar por esto, seguramente mañana voy a tener unos 4 mails diciéndome, oye, qué burrada dijiste, pero es que es verdad. O sea, en la práctica, seamos prácticos, es verdad. Efectivamente, como dicen por ahí, el papel aguanta todo. Hay un montón de estudios, un montón de Excel, un montón de gente, pero súper intelectual, súper seca haciendo todo esto. Pero para cuando esto entra en vigencia, ahora necesitamos otra cosa, otra herramienta. Porque seguramente al momento en que se pensó, al momento que el banco pensó que la entidad bancaria concebida como un equipo humano detrás, quiero pensar que es un ser humano, te juro que lo quiero pensar, debe haber pensado y haber dicho, bueno, si nos regimos por los términos económicos, todo tiene un costo. Efectivamente, el señor banco, al dejar de percibir esta mensualidad 1 o 2 meses, le va a significar una baja en un número que hay que recuperar de alguna forma durante ese periodo. Bueno, se recupera a futuro colocando una tasa, por ejemplo. Te lo pongo como ejemplo. En términos económicos, perdona, pero tiene toda lógica. Pero ¿dónde está la parte en donde tú visualizaste además que para ese entonces, es decir, para cuando la persona tenga que, pongamos el caso que me acabas de plantear, para cuando la persona tenga que pagar esas 200 lucas, porque claro, ahora va a tener que sí o sí correr la cuota porque no tiene cómo pagarla, o sea, va a tener que aceptar, probablemente. No sé si al final lo ha hecho, pero probablemente lo va a tener que aceptar porque no puede pagar, entonces lo va a aceptar, ¿para qué? Para que el banco no lo sancione, para no perder su cuentecita corriente, para no perder su línea de crédito, para no perder sus productos. Él dice, ya, ¿sabes qué más? Bueno, ya, ¿sabes qué? Lo encuentro horrible, pero ya, te doy las 200 lucas. Perfecto, maravilloso. Digamos que tu emprendedor lo hizo así. Perfecto, hagamos como que eso sí fue. Independiente el juicio de valor que podamos tener. ¿Tú de verdad crees que después él va a poder pagar esas 200 lucas? Esa es la parte que el banco no pensó. ¿Por qué? Porque te entiendo que cualquier gasto operacional, nosotras mismas lo vivimos, Vivi, cuando nosotros nos cambian un contrato, hay un sobrecargo.
Cuando a mí Sí, la claro. persona me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito contratarte para esto, oye, y entre medio me dice, oye, además pasó esto, tiene otro precio, porque hay otra gestión, hay otra operación, o hay un miembro de mi equipo que lo voy a tener que meter a la jugada, digamos, y eso va a tener un costo, es obvio, nadie se va a enojar por eso. Si yo a ti te contrato, Vivi, para un evento, para ese contrato a la mejor empresa que existe en materia de eventos, que es Limón y Sal, y la contrato y le digo, oye, ¿sabes qué? Tengo un coffee break en una semana más, son 40 personas. Y me llama una empresa gigante que yo estoy hace mucho tiempo queriendo hacer un negocio con ellos y me dicen, Pati, vamos a ir a tu evento porque queremos conocerte, voy con toda mi gente, voy con 20 personas más. O sea, un coffee break que era de 40, ahora necesito, Vivi, que porfa sea para 60. Eso va a tener un costo, porque Sí, obviamente por supuesto. tú vas a tener que Sí. traerme más garzones, me vas a tener que traer más galletitas, más cafecitos, seguramente la cuestión va a ser más larga, porque mientras más gente, más largo se hace, etcétera, 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 y eso va a tener un costo y nadie se va a ofender por eso. A mí no me va a extrañar que tú me digas, oye, Pati, la factura que antes era de X, ahora es de X más 1 porque me cambiaste las condiciones. Eso, en ese sentido, el señor banco no está mal. ¿Dónde está mal? En no proyectar los resultados, en no proyectar que acá la materia prima que él tiene es distinto a la materia prima que yo puedo tener como empresa que contrata un coffee break. Mi materia prima es otra, la materia prima del banco es el dinero. ¿Y cómo tú pretendes que la persona después tenga esas 200 lucas si en este minuto no tiene para pagarte y probablemente corra esas cuotas porque no tiene para pagarte, entonces tiene que priorizar otras cosas, y en ese periodo probablemente tampoco tenga ventas? Entonces vamos a estar en la misma situación, pero peor, porque además la situación va a ser la misma, de nuevo no te va a poder pagar, pero además va a tener que pagar 200 lucas extra. O sea, vamos a estar peor. Entonces, retomando el punto inicial, efectivamente la medida puede ser muy entendible, muy lógica, pero es contemporánea a la necesidad que tiene que cubrir. Porque a lo mejor, si esta medida se hubiera tomado después del estallido social, ok, ahí estaríamos haciendo el juicio de, oye, ¿cómo le subí 200 lucas? ¿Cómo tanto? ¿Podría haber sido menos? Pero sería otra la discusión. Ahora, la discusión es cómo tú pretendes que dándole esta solución tú lucres considerando todo lo que tú ganas y además considerando que cuando la persona salga del tema tampoco va a tener, y probablemente esté peor, probablemente para cuando salga del tema la persona va a estar en insolvencia. No va a tener Además, estas 200 lucas, no las va a tener. entonces, con esa mirada, que lo que es lo que precisamente que tú acabas de plantear recién, la manera en que las grandes instituciones, y sobre todo la banca, abusa y lucra con las personas a destajo. Entonces, esa es mi reflexión, o sea, parte de las reflexiones que en realidad desde hace un par de días que a mí me ha tenido muy molesta. En lo personal, gracias a Dios, y lo hemos conversado por interno, yo tengo un manejo de caja como bastante ordenado, por lo tanto me permite tener una vida en este periodo obviamente quieta, pero en el fondo llevadera, y gracias a pero mi gente con la cual yo trabajo, con los que les colaboro, a los cuales mi ahijado, que te digo que es de Bajo de Mena, de verdad que me ha tenido estos días pero tremendamente enojada y tratando de ver cómo crezca lo ayudo, porque en realidad el abuso y este tema de que estén lucrando me molesta, y es un ejercicio de cientos de miles de personas que están en la misma figura. Entonces la caja registradora de los bancos, vamos sumando, entonces eso me tiene como a contrapelo y con una molestia interior muy grande. Pero bueno, sigamos avanzando en los temas, Patito, porque tenemos también luego de esta cosa que la pauta tengo aquí anotada de los temas importantes de las épocas que se fueron dando. Una, en la nueva legislatura que se estaba hablando de esta nueva constitución que quedó dormida, dada la contingencia. También obviamente el aumento de las pensiones del adulto mayor, también la disminución o los aportes del Estado con respecto a ciertos beneficios sociales del 60% más vulnerable del país en relación a alimentación, transporte, que en realidad la cantidad de lucas es marginal, porque también me sigue pareciendo
creo que no encuentro la palabra, de desaliento de expresar la manera que se ha ido abusando todo este tiempo. Porque si alguien me dice que el sueldo mínimo, el aporte del Estado son 50 lucas y que con 50 lucas vas a lograr poder vivir y que tampoco son 50 lucas efectivas de derecho de los pasos, entonces, es como... Pero bueno, son parte de los temas que también se han ido dando, estas famosas 50 lucas, el mejoramiento de las pensiones de los adultos mayores en una prorrativa paulatina a través del tiempo. Pero hoy día, a partir de marzo y abril, se han ido dando un paquete de medidas y de situaciones que la gente ha tenido que irse reinventando en este proceso también como emprendedor, como trabajadores propios que están contratados, y que es una realidad concreta y que nos ha modificado y nos va a modificar en permanente. Entre medio los voy a ir mencionando para que los abordemos después de la pausa, Patito. Por supuesto. Entre ellos tenemos una, que los tengo aquí anotados, del primer paquete, ¿cierto? El aporte al 60% más vulnerable, ¿ya? Luego de eso tenemos todo el paquete de medidas económicas de primera instancia, macro y micro, ¿cierto? De parejas para todos. Tenemos por el otro lado todo lo que significó la gente que ha sido despedida con el uso, ¿cierto?, del seguro de cesantía, la negociación que hay empleadores y empleados respecto del pago de las cotizaciones ese de sueldo. Luego de eso tenemos el segundo paquete de medidas económicas que se implementó en carpeta hace 2 semanas, pero que se difundió el día domingo. Tenemos también, ¿cierto?, las medidas que lanzó respecto de, anoche las anunció, que son avanzada de toda esta contingencia de invierno, ¿cierto?, el paquete de invierno en relación a las personas que están en situación de calle, ¿cierto?, el proceso de vacunación, y todos esos aspectos que se han ido dando en menos de 30 días, pongamos 45, que están miradas de la contingencia nacional. Y si a eso le sumas lo propio de los usuarios, en el sentido del ciberespacio, la ciberseguridad, ¿cierto?, y todos los procesos legales que están un poco, que tú eres más experta que yo en eso, que lo manejas muchísimo, el tema de cuando hablas del proceso de quiebra, el proceso de desvinculación de tus trabajadores, el proceso de cese de tu falta de caja. Entonces, todos esos elementos son los que hoy día, más sumado el pánico escénico de cómo manejo el coronavirus en relación al tema sanitario. Entonces, creo ahí tenemos como 8 o 9 puntos que te los puse sobre la mesa. Sí, yo los tengo aquí. La gente no sabe que nosotros trabajamos por interno, entonces... Hacemos toda la reunión de pauta semanal. Casi terapéutica nuestra reunión de pauta, casi terapéutica. Exactamente, entonces con todos estos puntos que tenemos sobre la mesa vamos a tener un segundo tiempo del programa como súper intenso, y la agenda es cada vez mayor. No, sí, es cada vez mayor y suma y sigue. O sea, mira, yo hace poco hablé con Octavio Ursúa, fundador de Osoji, que aprovecho de mandarle un saludo, y él me dijo una frase que a mí me quedó en la retina. Siempre la gente, de repente, tú conversas y siempre hay una parte que tú quedas como pensando. Y me dejó pensando una frase que dijo, que era, en 2 años va a pasar lo que nosotros pensábamos que iba a pasar en 10. Entonces esta frase yo empecé a rayar con esa frase, empecé a darle vuelta, claro, de ver cómo trabaja en el área tecnológica, y dije, claro, se debe referir a la tecnología, y no, po, no. No tiene que ver solamente con la tecnología, tiene que ver con todas estas cosas que tú me acabas de nombrar, tiene que ver con cómo, nuevamente digo, yo delante te hacía hincapié en que la legislación en Chile tiene 2 en general, y todas las legislaciones son así, y me da lo mismo que me maten por interno, mis queridos profesores de Derecho, me van a odiar. Pero una de las cosas que tiene la ley es, primero, que es contemporánea, que ya lo acabamos de analizar, a los hechos que va a regir, o sea, entra en vigor cuando ya ahora hay que hacer otra, pero el otro aspecto que
te iba a comentar, que es reactiva. En Chile la ley es reactiva, no es proactiva. Y recién ahora estamos conociendo, con esto que tú me acabas de mencionar, mira, de lo que tú me mencionaste, yo diría que el 80% de las cosas que tú me mencionaste son proactivas. Y eso no había pasado, jurídicamente hablando. Entonces, pero dejemos para la vuelta de esta pausa que vamos a tener en este minuto, en nuestra querida Radio Lab, la radio de los emprendedores de Chile. Chiquillos, métanse al www.radiolabchile.cl, véanos también en Facebook, Radio Lab, nuestra Radio Lab, y en Instagram también estamos, para que nos sigan viendo. Nos vamos a ir a una pequeña pausita, Patita. Tenemos hartos temas para que los retomemos a la vuelta. ¿Te parece? Por supuesto. Vamos que se puede. Vamos que se puede, y un cafecito. Nos vemos a la vuelta. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Plan de acción coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777. Hola, mi nombre es Yurvani Cedeño y soy la creadora de Aranía Confecciones y Diseño. Mi objetivo es fabricar uniformes y ropa de trabajo principalmente para mujeres. Sin embargo, mi rubro cubre la confección para niñas, niños y caballeros que buscan lucir prendas de buena calidad a precios accesibles. Para ello, hemos aprendido a elaborarlas basada en la información que nos da nuestro segmento de clientes. En el año y medio que lleva funcionando nuestro emprendimiento, hemos podido captar sus necesidades y trabajar en función de ellas. ¿Cuáles son? Variedad de diseños, amplitud de tallas y el poder de elección. Nuestros productos son elaborados y adaptados a gusto de los clientes. Personalizamos la prenda con telas y colores elegidos por ellos. Hacemos la prenda a medida o por talla. Manejamos tallas grandes desde la XL en adelante. Tallas difíciles de conseguir en el mercado. Además ofrecemos el servicio de bordado, que puede ser desde un logo hasta el nombre y su carrera. Esto lo hace más personal. Las compras son a través de nuestras redes sociales, donde pueden conseguir toda la información disponible sobre nuestros productos y los medios de pago. Si te interesa saber más sobre nuestro emprendimiento, síguenos en Facebook e Instagram. Búscanos como Aranía Confecciones y Diseño. Haz realidad tu propio estilo. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores. Al aire. Hola amigos, qué rico tenerlos a todos de nuevo. Bienvenidos aquí al programa Factor M. Aquí estamos en Radio Lab
Chile, la radio de las emprendedores. Y hoy día, para que ustedes sepan, Patita, tú que estás en el otro lado de nuestro living virtual haciendo el programa, hoy día es el Día Mundial del Emprendimiento, 16 de abril. Así que desde ya a toda la comunidad de los emprendedores, al ecosistema del emprendimiento, a toda la gente que de alguna u otra forma, grande, pequeña, mediana, está haciendo que sus proyectos empresariales crezcan desde ya de aquí. Un besito y un abrazo con toda la energía del mundo, vamos que se puede, toda la energía positiva para todos los emprendedores en este día maravilloso. Así que un aplauso para los emprendedores. Un aplauso para todos los emprendedores. Feliz día a todos, feliz día, Vivi. Feliz día, Marita. Feliz día a la Radio Lab. Feliz día, Radio Lab. Sí, no, el mundo del emprendimiento es el que mueve el mundo al final del día. Hoy en día somos, bueno, hasta hace poco, y espero que así siga siendo, somos los que más damos trabajo, somos los que más nos movemos, somos finalmente lo que es el motor económico de Chile, las pymes, los emprendedores. Anoche estaba viendo un speaker mexicano que hablaba de las diferencias entre, y perdone que soy así porque no tengo otra manera de explicarlo, cómo era el perfil de las personas que eran más pobres, el perfil de la clase media y la persona que eran los ricos, ¿ya? Y más que el hecho de el tema de las lucas, es el tema de cómo mentalmente se generan las visualizaciones. El pobre esperaba que el gobierno le subvencionara las cosas, que la familia lo mantuviera y que de alguna u otra forma tuvieran resuelto, ¿ya? La clase media, entre comillas, de alguna u otra forma, decía que ir a la escuela era importante, tener un trabajo estable y poder ahorrar. En cambio, la persona que tiene la mentalidad o es rica, o sea, por el tema de poder ir progresando, decía que lo más importante claramente era el proceso de reinvertir, de generarse, de tener una mentalidad que va más allá y rompiendo los esquemas. Entonces, esa mentalidad que hace que los emprendedores día a día se fortalezcan, día a día vayan saltando obstáculos, día a día en el fondo un poco vayan surfeando la ola, como digo yo, y en esta contingencia nacional. Así que para todos los emprendedores un abrazo. Sí, oye, mira, a partir de lo que estabas comentando, mira, yo creo que una de las cosas bonitas del emprendimiento es que uno nunca termina de aprender. Creo que el emprendimiento es un constante aprender. Yo diría que la mayor cantidad de cosas que sé no las aprendí en la universidad. En la universidad te enseñan lo técnico, pero lo práctico, lo elemental, lo fundamental, las relaciones humanas, lo aprendes en calle, lo aprendes en vida, lo aprendes en otras fuentes de conocimiento tan válidas como la universidad, por cierto. Y yo creo que una de esas fuentes es el emprendimiento. Y en ese sentido, yo creo que lo que acabas de comentar de la mentalidad del emprendedor es una mentalidad muy ganadora, en el sentido de que siempre está constantemente adaptándose y constantemente reinventándose. Hay muchas, porque tú cachai que con todo este tema del coronavirus, mucha gente también está con la teoría de la conspiración, o sea, está empezando a pensar de dónde viene esta cuestión y para dónde va. Y una de las teorías, y no es que la esté validando, pero una de las teorías tenía que ver también con la selección natural, que estamos viviendo otro proceso de selección natural y el que mejor se adapta va a ser el que va a salir adelante y el que va a gritar Jumanji en diciembre. Aquí voy trayendo los términos más serios. A términos más serios voy con el tema de que creo que ahí es donde está la parte fundamental del emprendedor, que es la parte adaptativa, porque al final del día hay una gran diferencia con ser un intelectual y con ser inteligente. Intelectual es el tipo que sabe muchas cosas, el estudioso, pero el inteligente es el que mejor se adapta al cambio. Y en ese sentido los emprendedores yo considero que llevan la ventaja. Sí, todo el rato, porque pasan por, en el fondo, de repente puedes no tener los conocimientos técnicos, ¿ya? Que es la parte formal, la instructiva que uno adquiere o en la universidad o a través de plataformas digitales, lo que sea, pero otro es el instinto. Y ese instinto es el que uno gatilla, por algo uno dice coloquialmente que hay gente que tiene pasta para ser empleado y seguir instrucciones con buena iniciativa, desarrollando una buena gestión, liderando equipos de trabajo, etc. Y después están las personas que son capaces de emprender
de generar su propio negocio, y eso es un instinto que uno va todos los días viendo qué es lo que pasa en el ecosistema, cuáles son las tendencias del mercado, dónde están las mayores posibilidades o las fortalezas, donde yo puedo gestionar y participar. Y por último, una de las cosas que decía ayer este speaker mexicano, el emprendedor o empresario o la clase D que tiene este cambio de mentalidad, siempre, aunque haya una dificultad, encuentra y logra encontrar una oportunidad para poder seguir saliendo adelante y encontrar fuentes de ingreso o de resultados positivos, siempre. No, y lo mejor es que el emprendedor también, como pasa por toda la curva del emprendimiento, que es así, hay una parte flaquita que es el Valle de la Muerte. Entonces, como ya pasó por eso, como ya pasó por su Valle de la Muerte, que para los que no entiendan lo que es el periodo en el cual estás empezando como a ver las dificultades y ver si continúas o no, y muchos de los proyectos terminan en el Valle de la Muerte porque no se atreven a continuar. Eso te da un aprendizaje increíble porque tú estás acostumbrado a sobrevivir en bonanza o en escasez. Entonces, como se sabes adaptar, para ti no es un costo emocional tan grande el tema de estar en escasez. El costo emocional está en los deberes que tienes que cumplir. Ahí es donde el emprendedor se ve pillado, cuando tiene que cumplir un deber y no puede, y intenta hacer lo mejor posible. Pero su costo emocional no es vivir un problema, porque el emprendedor duerme y amanece y vive con problemas. Pero él no los ve de manera negativa, al contrario, los ve como oportunidad. Trata de darle las vueltas siempre. Exactamente. Patita, ¿retomemos la pauta? Sí, por supuesto. ¿Ya? Hablemos de los temas que han pasado a partir de los últimos 45 días, para que ya tocamos someramente lo que pasó a partir del 18. Entonces, hablemos del primer paquete que estableció económico el gobierno, que ya lo tocamos en el programa anterior con Dayana, pero ahí teníamos en el fondo que son toda la aplicación de los beneficios tributarios, desde la persona natural, desde el más chiquitito, hasta la empresa macro, donde lo importante era ahí que no pasáramos las 24.000 UF. Exacto. Entonces ahí en el fondo se daban todas estas posibilidades de el PPM, como lo mencioné anteriormente, el desplazar el IVA durante 3 meses, el tema de las contribuciones que tú podías desplazarla, entonces que eso era como estándar para todos. Exactamente. ¿Cierto? Sí. Luego de eso está el tema del uso del seguro de cesantía, y ahí un poquito entra más tu expertise desde el punto de vista contractual, la figura contractual que ahí se da, porque dentro de la norma y dentro del desconocimiento legal que yo tengo, el contrato establece una norma, es un vínculo que establece horarios, días y remuneraciones. Entonces parece como adverso que, independiente que sea un beneficio o no beneficio, el gobierno le digas a la gente, mira, ¿sabe qué? Despídala, haga el uso, o si no, en el fondo no le pague el sueldo, pero pague las imposiciones. Tú como en esa área. A ver, bueno, efectivamente las relaciones laborales son de carácter contractual y es un contrato de carácter consensual. ¿Qué significa que sea de carácter consensual? Que se perfecciona por medio del consentimiento. ¿Qué significa que se perfeccione? Que entra en vigencia para las partes que lo firman. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, tú estableces efectivamente, como tú muy bien acabas de decir, las condiciones en las cuales vamos a trabajar. Yo soy el empleado, voy a tener un horario, o puede que no lo tenga, si me adscribo al artículo 22, puede que no tenga horario. Y tengo una serie de responsabilidades, tengo un cargo determinado que tiene un nombre particular, efectivamente se pactan los plazos, puede ser un contrato indefinido, un contrato definido, un contrato a 3 meses, un contrato a prueba, etcétera. Hay un montón de cláusulas, o en realidad más que cláusulas, opciones. Pero acá efectivamente el legislador lo que dijo en esta reactividad, como te digo, porque te decía que la ley es muy reactiva más que proactiva, le dijo al señor empleador, estamos en una situación complicada y hay elementos en el mundo legislativo que lo pueden amparar para que usted no vaya a tener un problema. Y uno de esos elementos, efectivamente, como tú muy bien dijiste, fue el seguro de cesantía. Entonces, efectivamente, parece una contradicción, ¿verdad? Porque por un lado te doy trabajo, pero por otro lado, para que tenga el seguro de cesantía, tengo que sacarte del trabajo. ¿Qué pasa ahí?
Lo que pasa ahí, querida amiga, es algo maravilloso que a mí me encanta, que se llama negociación, ¿ya? Las partes, independiente que tengan un contrato, pueden negociar modificaciones al contrato en virtud de nuevas circunstancias sobrevinientes. Es decir, que se generen nuevas condiciones a nivel planeta, a nivel país o a nivel empresa que necesariamente afecten el cumplimiento de este contrato. Es decir, que afecten el hecho de que ese contrato pueda seguir rigiendo. En este caso, claramente, las lucas. En este caso, claramente, vamos a estar en la situación de que el tipo está viendo que no está vendiendo y por ende no va a poder pagar los sueldos, pero el legislador a su vez desde arriba está viendo que eso no le va a pasar solamente a uno, le va a pasar a muchos. Entonces, como le va a pasar a muchos, hay que legislar. O hay que dar una solución, o hay que dar una idea, hay que dar un permiso, hay que dar una norma, pero algo hay que dar, algo hay que hacer. Y en ese sentido se utiliza la opción efectivamente del seguro de cesantía, que es una protección económica en caso de desempleo. ¿Qué es el seguro de cesantía? Una protección económica en dinero pecuniario en caso de cesantía, a la que tienen derecho los trabajadores regidos por el Código del Trabajo. Entonces, ¿cuáles son estos trabajadores regidos por el Código del Trabajo? Aquellos que han suscrito un contrato laboral. De hecho, en los contratos laborales, en los primeros párrafos, siempre se coloca, aparte de decir la persona tanto, empleador, con la persona tanto, trabajador, suscriben el presente, o sea, celebran o suscriben el presente contrato de trabajo, en virtud, y esto siempre aparece ahí, en virtud de las normas recogidas en los artículos Código del Trabajo. Y ahí es donde tú dices, este trabajador se rige por el Código del Trabajo. ¿Por qué? Porque su contrato lo dice. O porque las características de su contrato permiten interpretarlo así. Y en ese caso, las personas tienen este derecho, ¿ya? Y usualmente esto empezó a regir desde el año 2002, particularmente desde octubre del 2002, ¿ya? Y la afiliación es absolutamente obligatoria y debe ser comunicada por el empleador a la AFC Chile, que es la que administra y la que rige y la que vela porque esto sea así. Entonces, efectivamente, en ese entendido es que el trabajador tiene que entrar a negociar y trabajar, o sea, y conversar la situación con su empleador de cómo lo vamos a hacer, de cómo vamos a seguir. Y en ese sentido es que efectivamente se dio la opción de que las personas pudieran recurrir a esta negociación y además poder recurrir a su seguro de cesantía. ¿Para qué? Para subsanar el hecho de que ahora te vas a quedar sin empleo porque la persona ya no puede seguir pagándote tu sueldo, no puede seguir teniéndote porque no está haciendo ventas. Exacto, y desde ahí en el fondo son los porcentajes que el Estado está subsidiando respecto al seguro de cesantía, ¿cierto? Porque en el fondo tú puedes pactar a creo que 3 meses el tema del pago de los beneficios y dependiendo va a partir de un 80%, después un 60% y me parece que después no sé si un 30 o un 40%, pero en el 40. Fondo empieza el Estado, aparte de lo que ya se está generando, a subsidiar hoy día, en este plazo de los 45 días que empezamos el tema de pandemia o declaración de estado de catástrofe sanitaria. Entonces, ahí está como este aporte del Estado, que es una figura para mi gusto encubierta, bien, mal, hay un tema de juicio, pero me parece que las cosas se siguen haciendo mal en Chile. Reactivamente. Y que no estamos haciendo bien las cosas definitivamente. Es que mira, a mí cuando se habla de derecho, me encanta utilizar la analogía. Entonces yo te pregunto, Vivi, tú que eres mamá, dime tú que eres mamá y que en algún momento tus niños fueron pequeñitos, ¿verdad? Dime, ¿qué era mejor? Tener una mesa de cristal preciosa, con adornos de cristal maravilloso, comprados en alguno de tus viajes seguramente, y esperar que el cabro chico se le ocurra subirse a la mesa, botar los adornos, cortarse, terminar en la clínica, quizás que hasta le tuvieron que amputar un dedo, o prever la situación cuando estabas con tu guatita de chuta, ¿sabéis qué? Voy a tener un menor en mi casa, mi mesa se ve muy bonita, pero mejor, por si acaso el cabro chico me sale un poquitito de dólar explorador y le gusta explorar la casa, voy a prever y voy a comprar una mesa de madera
con puntitas limadas, por si choca, para que no choque con la punta de la mesa, y sin nada encima, porque es obvio que el cabro chico va a botar todo, ¿verdad? ¿Qué es mejor? La verdad que si tú me preguntas, probablemente puedo ser del grupo previsor, pero en su época hice ese ejercicio y hice, cuando partí la decoración familiar del living tradicional, cambié esa mesa bonita que tú dices y mandamos a hacer una mesa de centro, de roble, gruesa, consistente, que no la pudieran tomar, que es preciosa, y que efectivamente, aparte de tener libros encima o elementos decorativos más resistentes, fue la mejor decisión, porque uno de mis hijos claramente era un huracán con patas, yo le decía a mi terremoto con patas, que es de hecho parte de uno de los primeros libros que escribí, que decía Vicente, mi terremoto con patas, y que efectivamente entre él que subía, bajaba, tiraba, sacaba y todo lo demás, y se subía, y más el perro que saltaba, brincaba y todo lo demás, el prever a futuro los riesgos, los daños colaterales o secundarios, y de cómo en el fondo si yo minimizo el margen de riesgo, mi desarrollo personal y profesional y como emprendedor siempre es mucho mejor como ejercicio. Bueno, el ejemplo que te daba yo de los niños, con la legislación es lo mismo. Sí, si por tú supuesto, prevés la situación, es mucho mejor a que reacciones, porque cuando tú reaccionas, igual alguien ya salió perjudicado. Porque igual alguien ya vivió la situación sin ley vigente. Entonces, al no estar la ley vigente, jodiste. Entonces, ahí es donde yo voy a este tema de mi crítica eterna a la forma de legislar, que ahora al parecer parece que están recién empezando a cambiar, tuvo que venir un virus a hacerlo cambiar, de las reacciones. Entonces, claro, efectivamente, como tú muy bien dices, no es una mala medida, pero es reactiva. Y al ser reactiva quiere decir que hay efectivamente una situación escondida, que es la negligencia. Avancemos en los temas porque se nos está yendo el programa, de repente no nos alcanza a poder tomar todo lo que queremos comentar. Tenemos el segundo paquete de medidas que están dirigidos especialmente a los emprendedores, y en estos minutitos que nos quedan, comentémonos como es cierto, no en profundidad, pero sí con la seriedad que merecen. Hoy día en el fondo nos están planteando, que está aprobado y que vamos a ver la promulgación y la figura, que le van a hacer una inyección de 24.000 millones de... No, 2.400, no, ahí se me perdió la cifra, que la alcancé a anotar, de dinero fresco, y lo van a ser entregados a través de la banca. Exacto. Y en eso están suscritos aproximadamente, me da la impresión de que 4 o 6 instituciones, Banco Chile, Banco Estado, BCI, Banco Santander, y recuerdo que es un par más, que están suscritos a este proceso CAE-PYME, por así decirlo, donde van a entregar este subsidio a las personas, en el cual se va a hacer un análisis de los 3 mejores meses o los 3 promedios donde que puedan demostrar, para hacerles esta inyección de dinero a partir de mayo, que lo van a poder usar mayo, junio y julio concretamente. Que las pymes en definitiva tienen que tener hasta una cierta cantidad de montos, ¿cierto? Que son las micro, es decir, tanto las personas naturales como las pequeñas y medianas empresas, que estén reguladas, pero también se está hablando de aquellas instituciones o aquellas personas que no están bancarizadas, que no están reguladas y que también de alguna u otra forma necesitan flujo de caja. Sí, pues recordemos a todos nuestros queridos auditores que hay muchos que no les gusta el tema de la formalización, y desgraciadamente en estos minutos son los que se están llevando la peor parte. Hay muchos que efectivamente jamás han regularizado su industria, o que son trabajadores independientes, también pasa, y efectivamente cómo entran dentro del sistema, cómo entran a adquirir estos beneficios. En ese sentido, yo considero que el Estado igual de cierta forma está tratando de considerarlos de manera muy lenta y orgánica, pero por lo menos lo está considerando, y eso ya para mí por lo menos es un avance. No es una visión positivista al cubo, no. Es una visión de que por lo menos, si antes no estaban en el radar, ahora están. ¿Y por qué? Porque como ya dijimos, los emprendedores, formalizados o no, son los que te mueven la economía. Sí, claro. El problema es que el jardinero, que te va a hacer el jardín,
que tú normalmente le pagas, no sé, la ida 15, 20 mil pesos o lo que sea que tú le pagues por ir a arreglarte las casas, ya no tiene esa figura. Entonces no tiene la salvaguarda. Y por dentro de, quiero meter en estos minutitos que nos quedan, el tema de paquetes de medidas, digamos, sociales, porque no son económicas, sino que son sociales, respecto al plan invierno. Ayer anunciaron la apertura de todos los albergues para las personas que están en situación de calle, el tema de las vacunas y otros índoles, que me merecen un poco, digamos, no de duda, sino que en el fondo de recelo, porque no hay que olvidar que las medidas sanitarias son absolutamente primordiales y la gente en situación de calle u otros no las tiene, pues no tienen el acceso al alcohol gel, no tienen acceso a lavarse las manos a cada rato, no tienen el proceso de la mascarilla desechable, ¿te fijas? Entonces es como decir, ya, los juntamos a todos, pero en el fondo los vamos a tener en un espacio donde la gente no tiene la posibilidad de acceso. Entonces eso también va a generar un nivel de contagio mayor, probablemente, y dado que el chileno es irresponsable, en este proceso de podernos, poder ir saliendo de este proceso de pandemia, que es lo ideal. Exactamente. Ahora, lo que sí es súper importante aclarar que efectivamente van a seguir habiendo medidas, o sea, las medidas que ha adoptado el gobierno actualmente no son las únicas, pero por lo menos dentro de este segundo paquete sí tenemos que felicitar, más que felicitar, reconocer que se está cumpliendo el deber de cuidado que tiene que tener el legislador con la ciudadanía, entendiendo de esta manera que esta legislación nueva sí viene a ser proactiva y no cae dentro de la tendencia jurisprudencial que tiene que ver con el hecho de ser tan reactivos a la hora de establecer normas. En eso soy súper majadera yo, porque creo que me gusta, me agrada el hecho de que por fin nos estamos dando cuenta que los problemas se pueden prevenir. Nadie pensaba que iba a haber una pandemia, pero efectivamente esa pandemia, en su calidad de situación límite, porque es una situación límite, por lo menos nos dio el empujón, la patadita que faltaba para que empecemos a aprender cómo legislar y cómo regir la vida en sociedad. Patita, en mi caso se nos fue el tiempo volando, nos falta de repente este café conversado con la gente para poder interactuar. Yo solamente voy a agradecer, y pertenecemos las dos al mismo gremio, la gestión que definitivamente está haciendo la Ale Mustaki y Juan Pablo Suet de la SET, en pos de amañar, buscar soluciones, porque de verdad se han sacado los zapatos. Han hecho una cantidad de lobbies de presión y de gestión con el gobierno y con otras multigremiales para poder sacar adelante. Así que hoy día mi saludo o mi despedida va a ser en realidad agradecer el trabajo que están haciendo. Sí, por supuesto, la sexta ahí se ha puesto la camiseta con los emprendedores, así que vamos que se puede. Oye, las opiniones vertidas dentro de estos programas son responsabilidad de quien las emite. Nosotros ya nos estamos despidiendo en Factor M, martes y jueves, de 10 a 11 de la mañana en Radiolab, la radio de los emprendedores de Chile, www.radiolabchile.cl, en nuestro Instagram de Radiolab Chile, pero además también en el Instagram de Factor M o en la página de Factor M, factorm.cl. Pueden ahí encontrar tanto este programa, nos pueden sugerir temas si quieren. Nosotros aquí hablamos de todo, siempre y cuando sea para beneficio del emprendedor. Besitos. Nos vemos, Vivi, cuídate. Chao, Patito. Chao. Chao, chao. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores.